Existen bestias que definen eras, y luego está él. Su sombra podía cubrir ciudades enteras y su aliento era capaz de fundir la piedra más dura. Antes de que los 7 reinos fueran uno solo, existía un fuego que nació en el corazón de un imperio perdido. Soy la narradora multiversos y hoy vamos a surcar los cielos sobre las alas de la criatura más temida que jamás haya cruzado Poniente, Valerion, el terror negro. Desde los cielos de la antigua Valiria hasta su último suspiro en los fosos de desembarco del rey. Esta es la crónica del último dragón que vio la gloria del feudo franco. En el apogeo del feudo franco de Valiria, cuando las 40 familias de señores dragón gobernaban el mundo conocido con una mano de hierro y otra de magia, nació una criatura que estaba destinada a ser el último eco de esa gloria perdida. Valerion no nació en el frío de Poniente, sino en el calor asfixiante de los 14 fuegos, la cadena de volcanes que alimentaba la magia del imperio valirio. En aquel entonces, los cielos estaban saturados de escamas y fuego, miles de dragones cruzaban las nubes, y Valerion era solo uno de tantos, un heredero de una estirpe de depredadores que servían a la casa Targaryen. Aunque los registros de esa época son escasos, se dice que ya desde su eclosión, sus escamas no mostraban los colores brillantes de otros de su especie, sino un tono mate, oscuro, como si hubiera sido forjado con las cenizas de un mundo muerto. Valiria era un lugar de maravillas imposibles y horrores indecibles. Valerion creció volando sobre torres que desafiaban la gravedad, construidas con piedra fundida y observando a los esclavos trabajar en las minas más profundas de la tierra. Para un dragón joven, aquel era un entorno de competencia brutal. Los dragones valirios no eran mascotas, sino extensiones del alma y el poder de sus jinetes, y Valerion aprendió pronto que el fuego era la única moneda de valor en el feudo franco. Se alimentaba de la carne de bueyes y, en ocasiones, de los restos de enemigos capturados en las interminables guerras de expansión de Valiria. Sin embargo, a pesar de la inmensidad de su hogar, el destino de Valerion no estaba en las tierras del verano eterno, sino en un exilio que salvaría su vida. Lo que hace a Valerion único en la historia no es solo su tamaño, sino su conexión con el pasado. Él fue uno de los pocos seres vivos que conoció la Valiria real antes de que la sangre y el fuego la reclamaran. Mientras otros dragones más grandes, antiguos y poderosos que él se pavoneaban sobre las capitales del imperio, Valerion mantenía un vínculo silencioso con sus jinetes. En retrospectiva, su nacimiento parece el primer paso de un plan divino o una carambola del destino. Él debía ser el puente. El terror negro estaba siendo preparado, sin saberlo, para ser el último superviviente de una estirpe de dioses, el único que llevaría la semilla del imperio a través del mar angosto hacia un continente que aún no conocía el significado del fuego de dragón.
La historia de Valerión cambió para siempre gracias a un sueño. Daenerys Targaryen, conocida después como la Soñadora, vio en sus visiones el colapso total de Valyria, vio las montañas explotar y el mar hervir. Su padre, Aenar, a diferencia de otros señores dragón que se burlaron de él llamándolo cobarde, creyó en la profecía. En el año 114, antes de la conquista, los Targaryen empaquetaron sus riquezas, sus libros de magia y sus 5 dragones, y partieron hacia el puesto más avanzado del imperio en el oeste, la isla de Rocadragón. Valerión, joven y vigoroso, batió sus alas negras sobre el mar angosto, dejando atrás para siempre las torres de cristal de su nacimiento. Fue un exilio marcado por la soledad y la incomprensión de sus iguales, pero fue la salvación de su estirpe. 12 años después, la maldición golpeó. En un solo día de cataclismo, Valyria desapareció del mapa. El fuego que Valerión una vez llamó hogar se convirtió en su tumba para millones de personas y miles de dragones. Desde las almenas de Rocadragón, Valerión pudo haber sentido el eco de ese dolor en su propia sangre. Durante el siglo siguiente, conocido como el Siglo de Sangre, los Targaryen se mantuvieron al margen de las guerras de las ciudades libres como consecuencia de la caída de Valyria, observando desde su fortaleza volcánica. Durante este tiempo, los otros 4 dragones que habían escapado de Valyria murieron uno por uno, dejando a Valerión como el único y último dragón en el mundo que había visto la luz de la antigua Valyria, aunque en los siguientes años otros 2 huevos de dragón eclosionarían en Rocadragón y de ellos surgirían Veigar y Meraxes, que en un futuro, junto a Valerión, teñirían de rojo los cielos de Poniente. En el aislamiento de Rocadragón, Valerión creció hasta alcanzar proporciones monstruosas. El clima húmedo y volcánico de la isla parecía alimentarlo. Sus escamas se endurecieron hasta volverse tan resistentes como el acero valirio y su envergadura llegó a ser tal que, cuando volaba al mediodía, ciudades enteras quedaban sumergidas en una noche artificial. Se convirtió en una criatura de una voluntad indomable, un terror negro que solo respondía a la sangre de los dragones. Ya no era el dragón joven de Valyria, era una reliquia viviente, un dios de escamas negras que esperaba al jinete adecuado para reclamar su destino. Ese jinete llegaría en la figura de Aegon, el que sería conocido como el Conquistador, el primer hijo varón de Aerion Targaryen, quien vería en la inmensidad de Valerión, junto a sus otras 2 compañeras dragón, la llave para unificar un continente dividido. Cuando Aegon I Targaryen lanzó sus cuervos para anunciar que a partir de ese día solo habría un rey en Poniente, Valerión fue el mensajero que dio validez a sus palabras. La conquista no fue ganada solo por la estrategia de Aegon o la bravura de sus hermanas, fue ganada por el miedo primario que Valerión inspiraba. El momento que definió el destino de los 7 reinos ocurrió en Harrenhal. El rey Harren el Negro
se jactaba de que sus muros eran los más altos del mundo, capaces de resistir cualquier asedio humano. Pero Harren no entendía que Valerion no era un arma humana. Cuando el sol se puso, Aegon montó sobre el terror negro y ascendió por encima de las nubes, más allá del alcance de las flechas y los escorpiones. Desde las alturas, Valerion descendió como un meteorito de obsidiana. Su aliento no era el fuego naranja común de otros dragones, era un fuego negro, veteado de remolinos oscuros, tan caliente que la piedra misma empezó a brillar, a agrietarse y finalmente a fluir. Las torres de Harrenhal, diseñadas para durar milenios, se convirtieron en chimeneas de una pira funeraria colosal. Los hombres morían antes de que las llamas los tocaran, con los pulmones quemados por el aire hirviente. Aquella noche, el linaje de Harren terminó en cenizas y el mensaje quedó claro para todo Poniente. No había muralla ni fortaleza que pudiera proteger a un rey del terror negro. La piedra fundida de Harrenhal, retorcida y deforme hasta el día de hoy, permanece como el monumento más grande al poder destructivo de Valerion. Pero su leyenda no terminó allí. Poco después, en el Campo de Fuego, Valerion se unió a Veigar y Meraxes en la única vez que la historia vio a los 3 grandes dragones Targaryen atacar al mismo tiempo. 4.000 hombres fueron quemados vivos en una carnicería que puso fin a la resistencia de las casas Gardener y Lannister. Valerion era el centro de esa tormenta de fuego, una bestia tan inmensa que los caballos de los caballeros se negaban a avanzar, aterrorizados por su mera presencia. Al final de la conquista, Valerion no era solo el dragón del rey, era la manifestación física de la soberanía Targaryen. Había convertido un continente de reyes guerreros en un reino de súbditos arrodillados, demostrando que el poder no reside en las leyes de los hombres. El poder residía en el fuego del último superviviente de Valyria. Tras la rendición de los reyes de Poniente, Valerion no se retiró a descansar. Su fuego fue necesario para cimentar la nueva era. Aegon el Conquistador ordenó recoger las espadas de todos aquellos que se habían opuesto a él, miles de hojas entregadas por los vencidos o recogidas de los campos de batalla todavía manchadas de sangre. Fue el aliento negro de Valerion el que durante días de calor insoportable fundió y retorció aquel acero hasta convertirlo en el trono de hierro. Cada rincón de ese asiento, cada filo que todavía hoy corta a los reyes indignos, fue templado por el último fuego de Valyria. Durante el resto del reinado de Aegon, Valerion fue el guardián de la paz, una sombra constante que sobrevolaba la construcción de la Fortaleza Roja, recordando a todos que la rebelión era sinónimo de extinción. Sin embargo, tras la muerte de Aegon, Valerion pasó a manos de su hijo más oscuro, Maegor el Cruel. Bajo su mando, el dragón se convirtió en el instrumento de una tiranía sin precedentes. Fue en esta época cuando Valerion protagonizó el primer duelo fratricida de dragones de la dinastía. El príncipe Aegon, el sin coronado,
reclamó el trono de su tío montando al dragón Azogue, pero Azogue era joven y apenas tenía una cuarta parte del tamaño de Valerión. En los cielos, sobre el ojo de dioses, el terror negro no mostró piedad. De un solo mordisco, arrancó el ala de Azogue y lo envolvió en una nube de fuego negro, enviando al príncipe y a su montura a una muerte segura. Aquel día, Valerión demostró que su lealtad no era hacia la justicia, sino hacia la sangre y la fuerza bruta de su jinete. Meigor también utilizó a Valerión para aniquilar a la fe militante, quemando la septa de la memoria con cientos de personas en su interior. En esos años de terror, el dragón parecía alimentarse de la malevolencia de su jinete, volviéndose más huraño y peligroso. Sus escamas, que ya eran oscuras, parecieron absorber toda la luz a su alrededor, convirtiéndose en un vacío viviente en el cielo. Valerión era el juez y verdugo de Poniente, y su sombra se convirtió en un presagio de muerte. Cuando Meigor finalmente murió en el trono de hierro, Valerión regresó a Rocadragón, libre de jinetes por un tiempo, como si el propio animal necesitara purgar los años de crueldad y sangre que había derramado bajo el mando del rey cruel. En el año 54 después de la conquista, ocurrió uno de los eventos más perturbadores y enigmáticos de la historia de los Targaryen. La joven e impulsiva princesa Aeria Targaryen, deseando escapar de la corte, logró reclamar a Valerión. El dragón, que ya era una bestia vieja y de voluntad indomable, no se dejó dirigir hacia donde la niña quería. En lugar de eso, desplegó sus alas y desapareció en el horizonte. Durante más de un año, nadie en el mundo supo el paradero del terror negro. Cuando finalmente regresó a desembarco del rey, lo que bajó de su lomo no era la niña que se había ido, y el dragón que aterrizó no era el mismo que partió. Aeria regresó consumida por una fiebre antinatural, con parásitos monstruosos moviéndose bajo su piel que quemaban al tacto. Murió en una agonía indescriptible a las pocas horas. Pero lo más aterrador fue el estado de Valerión, el dragón más poderoso que jamás haya cruzado el cielo de Poniente. Regresó con cicatrices atroces. Tenía heridas abiertas de metros de largo en su costado y una parte de su ala estaba desgarrada. Algo en las ruinas de la antigua Valiria, pues es allí donde se cree que Valerión regresó instintivamente, había sido capaz de herir de gravedad al terror negro. ¿Qué horrores habitan hoy en el feudo franco para que incluso Valerión regresara huyendo y sangrando? Este viaje marcó el fin de la invulnerabilidad de Valerión. A partir de ese momento, el dragón dejó de ser la bestia imparable de la conquista. Sus heridas, aunque cerraron con el tiempo, dejaron un rastro de calor perpetuo y dolor en sus huesos. Valerión había visto el horror que acabó con su civilización y por primera vez parecía llevar el peso de los siglos en sus alas. Se volvió lento, su fuego perdió parte de su negrura absoluta y sus ojos, una vez como rubíes encendidos, empezaron a apagarse. El viaje a Valiria no fue solo un regreso al hogar, fue el encuentro de la bestia con su propia mortalidad, recordándole que hasta el más grande de los dragones no es más que una chispa
ante la oscuridad del mundo. Los últimos años de Valerión fueron una mezcla de tristeza y reverencia. Tras su regreso de Valiria, fue confinado en el recién construido foso de dragones de Desembarco del Rey. Allí, el terror negro pasó la mayor parte de sus días durmiendo, una montaña de escamas negras que apenas se movía, alimentada por los cuidadores, pero carente de la chispa que lo llevó a fundir Harrenhal. En el año 93, después de la conquista, un joven príncipe llamado Viserys, quien más tarde sería el rey Viserys I, reclamó al dragón. Sin embargo, Viserys contó que el animal ya no tenía fuerzas para las glorias de antaño. En su último vuelo, Valerión apenas pudo elevarse con pesadez, dando 3 vueltas cansinas sobre la ciudad antes de aterrizar jadeando, incapaz de seguir volando. Valerión murió finalmente un año después, en el 94, mientras dormía en la oscuridad del foso. Fue una muerte silenciosa para una criatura que había vivido entre tormentas de fuego. Con él murió el último ser vivo que recordaba la luz de la antigua Valiria. Su cráneo, tan inmenso que un hombre a caballo podría cabalgar por su garganta, fue colocado en los sótanos de la Fortaleza Roja, donde permaneció durante siglos como un recordatorio mudo del poder que una vez unificó Poniente. Sus dientes, largos como espadas negras, seguían intimidando incluso después de la muerte. El legado de Valerión es eterno. Fue él quien enseñó a los hombres a temer al cielo y quien demostró que el poder de un solo dragón puede cambiar el curso de la historia para siempre. Aunque otros dragones vendrían después, ninguno alcanzaría su tamaño ni su ferocidad. Valerión no fue solo una montura, fue el alma misma de la casa Targaryen hecha fuego. Cuando Daenerys Targaryen nació siglos después, la sombra de Valerión seguía proyectándose sobre su linaje, recordándole que ella descendía de aquellos que una vez cabalgaron sobre el mismísimo terror negro. Al final, Valerión no murió del todo. Su fuego vive en cada espada del trono de hierro y en cada historia de gloria y sangre que todavía se susurra en los 7 reinos. La historia de Valerión es la historia de un mundo que ya no existe y de un poder que es demasiado grande para los hombres mortales. Fue el principio y el fin de una era. Soy la narradora multiversos
y al contemplar el cráneo vacío del terror negro, recordamos que hasta el fuego más intenso termina por convertirse en cenizas, pero que algunas cenizas son capaces de construir imperios. Valerion se fue, pero Poniente nunca olvidará el día en que el cielo se volvió negro y el mundo aprendió lo que significa arrodillarse ante el último dios de Valiria.